La historia de los videojuegos que son adaptados en películas es bastante turbia, porque muchas veces hemos visto como algunos proyectos adaptan de manera terrible videojuegos que todos amamos. Sin embargo, en estos últimos tiempos hemos visto adaptaciones que demuestran la enorme capacidad de un videojuego de narrar una historia. Y es de mi agrado informarles que Super Mario Bros., la película, es una excelente adaptación, fiel a su esencia y una gran película que nadie debe perderse. Buenas tardes, días o noches, habitantes de la caja. Yo soy Jackie, y hoy vamos a hablar de algunos detalles curiosos y que tal vez te perdiste en esta nueva película. Y por supuesto, vamos a hablar de su escena postcréditos, porque sí, esta película cuenta con una escena al final de todo. Como no, también debo poner una alerta de spoiler porque vamos a hablar acerca de toda la película. Así que si ya la viste o te dan igual los spoilers, eres bienvenido a quedarte. Así que acompáñame para conocer de una buena vez todo lo que no viste en Super Mario Bros., la película. Como siempre, pongámonos en contexto. La película de Mario Bros. Llega de parte del estudio de animación Illumination, y ellos fueron supervisados por la mismísima Nintendo. Illumination también nos ha traído otras películas, como por ejemplo Mi villano favorito, La vida secreta de las mascotas, y entre otras. Por otra parte, el personaje de Mario tiene una larga historia, siendo un ícono, pero no solo para la comunidad del gaming, sino que es un ícono para toda la cultura popular. Por ello, era una tarea difícil plasmar todo este legado en una película, y más sabiendo que este personaje ya se intentó adaptar en otro proyecto. Efectivamente, en el año de 1993 tuvimos la película de Super Mario Bros., la cual no fue muy del agrado del público. Así que, una vez puestos en contexto, encontremos aquellas referencias ocultas que solo los fanáticos más veteranos de la franquicia pudieron notar. Esta película comienza con la invasión del Reino de las Nieves a manos de Bowser. De este apartado, solo puedo decir que el Rey Pingüino es un personaje original de la película. Este no existe en los videojuegos. Continuando con los hechos, Bowser encuentra la superestrella. Este elemento en los juegos sirve como un potenciador, dándole la habilidad a los jugadores de ser invencibles por unos segundos. Además, esta estrella debuta en el primer juego de la franquicia. Posteriormente, nos presentan a Mario y a su hermano Luigi en un comercial para su negocio de fontanería. Y aquí hay una curiosidad bastante interesante. Si llamas al número que aparece en pantalla, efectivamente los personajes te van a contestar. Y esto sin duda es algo genial. Por cierto, los personajes hablan con un acento italiano un poco más marcado. Y es aquí donde Mario dice su más icónica frase: "It's me, Mario". Y a partir de este punto tengo que decir que es imposible hablar de todos los pequeños detalles y secretos que oculta la película. Pero eso sí, te voy a mencionar los más interesantes y destacados. En esta primera escena en la que los hermanos ven su comercial, se encuentran en una pizzería. Esta tiene algunos guiños hacia la franquicia Punch-Out. Este es otro clásico de los videojuegos. Además, podemos ver a un hombre detrás de ellos. Este se encuentra jugando en una máquina arcade. Y para comprender esta curiosidad, debemos hablar de la historia detrás de Mario Bros. Hace muchos años, y antes de que este personaje existiera, la idea original era hacer un juego del personaje Popeye, donde el protagonista sería el ya mencionado Popeye, y habría que rescatar a Olivia de las manos de Brutus. Pero la compañía perdió los derechos de los personajes, y para no descartar toda la idea, se readaptó al trío de personajes, reemplazándolos con Mario, la princesa y Donkey Kong. Ahora bien, en aquel videojuego cuya mecánica era escalar plataformas y esquivar barriles, Mario no se llamaba Mario, sino que su nombre era Jumpman, un nombre bastante simple que significaba el hombre que salta. Posteriormente, este personaje fue rebautizado como Mario Bros. Se implementó un multijugador y así es como se creó a Luigi, su hermano. Y el resto es historia. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con esta primera escena? Resulta que el hombre detrás de los protagonistas, es decir, aquel que está en una máquina arcade, está jugando un juego llamado Jumpman, el cual consiste en escalar plataformas y saltar sobre barriles. Y esta es una referencia pequeña, pero hermosa, acerca de todo el origen que tiene esta franquicia. Muy bien, continuemos. Los hermanos celebran que los contratan para un trabajo, pero mientras lo están realizando, algo tan simple se ve arruinado por un perro. De esta escena no hay mucho que analizar. Pero eso sí, me gustaría destacar algo.
Espero no haber sido el único que le encontró cierto parecido a este perro con Dog, un personaje que aparece en la película de Pixar Up. Entonces, después de un mal día de trabajo, ambos protagonistas llegan a su casa, y es aquí donde conocemos a la familia de estos personajes. Y bueno, aquí hay una pequeña curiosidad que solo se puede entender en el doblaje latino. En la película de los 90, Mario y Luigi fueron doblados por Víctor Delgado y José Antonio Macías, respectivamente. Curiosamente, en esta nueva película, Víctor Delgado interpreta al padre de Mario y José Antonio Macías interpreta a uno de sus tíos. Puede ser una coincidencia, pero a la vez los fanáticos pueden tomárselo como una manera interesante y a la vez oculta de pasarle la antorcha a los nuevos actores de voz. Después de que su padre lo haya hecho sentir mal, Mario ve la oportunidad de salvar a Brooklyn. Pero gracias a un portal, Luigi termina en el reino de las sombras y Mario en el reino de los champiñones. Es aquí donde conocemos a Toad, personaje que apareció por primera vez en el primer juego de la franquicia, y este aparecía al derrotar a Bowser. Pero eso sí, quiero que recuerdes este dato, porque lo vamos a utilizar más adelante para otra curiosidad. Ambos personajes caminan por el reino y se proponen encontrar a la princesa Peach, para así que los ayude a recuperar a Luigi. Mientras tanto, este personaje es perseguido por un grupo de Dry Bones en el reino de las sombras. Esta escena sin duda es algo tétrica, y para refugiarse, Luigi se esconde en un castillo, pero ahí es capturado por un grupo de Shy Guys. Toda esta secuencia recuerda al videojuego Luigi's Mansion, que maneja la misma aura, un tanto escalofriante y a la vez misteriosa. Posteriormente, Mario recorre el reino de los champiñones, y una vez más, podré enumerar las 1000 referencias que hay en esta escena, pero me quiero centrar en un aspecto que muchas veces es ignorado, y ese es el apartado sonoro. Todos y cada uno de los sonidos son extraídos del videojuego. Más allá de ver referencias, muchas veces las puedes identificar solo por su sonido, y eso es algo que no toda película sabe manejar de manera correcta. Aquí no se siente sobresaturado, de hecho se siente muy natural con el ambiente tan vivo que se ofrece. Y sin enredarme más en este punto, continuemos. Toad y Mario llegan al castillo de la princesa y se topan con dos guardias champiñones, y uno de ellos dice que la princesa se encuentra en otro castillo. Esto es una referencia al primer juego, donde al derrotar a Bowser aparecía el personaje de Toad, a decir precisamente esto: lo siento, pero la princesa se encuentra en otro castillo. Esta referencia es algo graciosa, ya que si bien no es el propio Toad el que lo dice, sí que es alguien de su misma especie, y que además está en la obligación de cuidar a la princesa. Y ahora quiero dedicarle un momento a un apartado muy importante. A Peaches en esta versión quisieron alejarla del estereotipo de la damisela en apuros, cosa que se agradece porque ya estamos cansados de lo mismo. Sin embargo, hicieron que el personaje siga conservando su carisma, y no ejecutaron la típica idea absurda de algunos productores de Hollywood, que para hacer ver como si un personaje femenino fuera empoderado, tienen que hacerla malhumorada y con una actitud totalmente contraria a lo ya visto, dándole una falsa sensación de poder e independencia. Aquí no es el caso. Peach es un personaje genial y que es fuerte, y a diferencia de otros personajes, no se le arrancó su esencia. Esta es una buena forma de crear personajes femeninos fuertes, porque el público puede seguir empatizando perfectamente con ella, y así alejarnos de la típica visión de una princesa que necesita de un héroe para ser defendida. Siguiendo con el tema, Peaches dice que deben hacer una alianza con el reino de los Kong, para así enfrentarse a Bowser. Así que para ello ponen a entrenar a Mario, y para ello utilizan literalmente un nivel sacado del videojuego. Esta escena es imposible de contar. Considero que es de aquellas que es necesario que cada uno viva a su manera. Pero repito, esta escena es literalmente el nivel de un videojuego arrancado de la consola y puesto en la película. Para culminar, Mario aprende acerca de los potenciadores, elementos los cuales le darán distintos tipos de poderes, y que si has jugado a los videojuegos seguramente conoces a la perfección. Muy bien, regresemos con Bowser, quien canta la tan famosa ya canción de Peaches. Como dato curioso, en inglés es Jack Black quien le da vida a Bowser, y que por supuesto canta esta canción, al muy particular estilo de Jack Black. Además, hay un video musical en el que podemos ver al actor cantar directamente la canción, e incluso hay rumores que dicen que se pretende nominar a esta canción para los Oscars del año 2024. Bueno, de estas escenas no hay mucho que analizar. Luigi es encarcelado, y conocemos al personaje más carismático de la película, Lumali.
Este personaje tiene diálogos bastante divertidos y a la vez sombríos, y funciona de manera excelente porque puede hacer reír a un niño y a un adulto. Pero ¿por qué este personaje tiene ese macabro deseo de morir? Para esto debemos explicar de dónde proviene. Lumali aparece por primera vez en Mario Galaxy. Los Luma son una especie que pueden convertirse en planetas y hasta galaxias, pero para ello deben morir entre comillas, para así llegar a la siguiente fase. Así que podríamos decir que es parte de su personalidad querer sacrificarse, o en este caso, ser sacrificados. Bueno, Mario y Peach recorren varios escenarios vistos en los juegos. Mientras tanto, hablan de su pasado, y en un flashback de Mario, vemos a Baby Mario y a Baby Luigi. Estos no solo son diseños adorables de los personajes cuando son bebés, de hecho también provienen de los juegos, apareciendo por primera vez en el videojuego llamado Super Mario World 2, Yoshi Island. Luego de esto, la tríada de héroes llega al reino de los Kong, y por una serie de eventos, Mario termina peleando contra Donkey Kong, y por los ángulos de la cámara, podemos decir que esta pelea recuerda mucho a las del videojuego Super Smash Bros. Posteriormente, Mario utiliza el traje de gato, que tal vez recuerdes porque era de los más efectivos de todos los juegos, y así derrota a Donkey Kong, y de aquí quiero destacar que en su rostro podemos ver un pequeño arañazo. Este es un detalle que puede pasar desapercibido, pero definitivamente hace que la animación se sienta mucho más realista. Una vez que se pacta la alianza entre ambos reinos, vemos como todos los personajes arman sus autos, para así emboscar al villano. Y esto, como no, es una enorme referencia al videojuego Mario Kart. Y es algo increíble que se hayan tomado la molestia de hacer algo así. Y aquí otro apartado que quiero destacar es sin duda alguna la música, ya que usaron canciones icónicas de los años 80 y 90, para así reavivar la llama de la nostalgia. Alguien que vivió esta época, con estos personajes y esta música, debió haberlo pasado increíble en el cine. Por ejemplo, algunas canciones icónicas y que todo el mundo ha escuchado sin duda son Take On Me de A-ha, Thunderstruck de AC/DC y One More Time de Daft Punk. Después de un poco de confrontación, Mario y Donkey Kong son tragados por la anguila vista en el videojuego Mario 64. Pero bueno, este problema se resuelve bastante rápido. Así que para este punto, hablemos una vez más de Peach. Bowser le exige matrimonio a la princesa, pero esta accede al momento de ver cómo Toad es torturado. Y en este punto, Peach es secuestrada. Antiguamente, Peach era el personaje que había que rescatar, ya que era vista como una víctima indefensa. Pero ahora le quisieron dar un matiz distinto a la del juego original, pero aún así no le quitaron ni su esencia ni su carisma. Además hay que destacar que el guión es muy inteligente, porque si bien en este punto Peaches es capturada por Bowser, no es porque sea un personaje débil y que necesite protección, es porque ella se sacrifica por sus amigos y por su pueblo. Ella es un líder de verdad y un personaje muy admirable. Y si posteriormente ella ataca a Bowser y se niega a casarse con él, el sacrificio que hizo sigue estando ahí, porque ella no sabe si va a regresar con vida de esta situación. Y ojo, Mario no va a rescatarla, va a ayudarla a salvar el reino, haciendo que su relación y desarrollo sean mucho más profundos. Durante el último acto de la película, en su desesperación Bowser dispara una Banzai Bill sobre el reino. Así que para evitarlo, Mario llama la atención de la bomba, y esta comienza a perseguirlo. Este comportamiento también es tomado de los videojuegos, porque si llamas su atención, también te va a perseguir. En fin, la cosa es que la bomba explota, pero lo hace a través de los portales que conectan con Nueva York, teniendo así el enfrentamiento final de los personajes en Brooklyn. Toda esta secuencia es muy similar a la del videojuego Mario Odyssey. Y finalmente, Mario toma la superestrella, la cual lo hace invencible junto a su hermano Luigi, quien en este punto obtiene una redención, porque si bien el resto de la película le faltó un poco más de valor, en esta parte Luigi se hace mucho más valiente, dándole un gran desarrollo y una conclusión al arco de este personaje. Y es así como ambos hermanos derrotan a Bowser, y este último es encogido y guardado en un frasco. Y una vez más, esta última batalla recuerda al videojuego Super Smash Bros. Y así es como los padres se reconcilian con sus hijos. Y vemos como Mario y Luigi reconstruyen el reino de los champiñones. Pero lo curioso de esta escena es que te dan a entender que el reino de los champiñones y el reino humano están conectados, o al menos solo con una parte de Brooklyn. Y esta es la escena con la cual termina la película. Y sí, hay dos escenas postcréditos. La primera es un chiste, sin más. Sin embargo, vale la pena si es que te quedaste con ganas de ver algo más de los personajes.
Pero la segunda, y definitivamente la más importante, que se encuentra al final de todos los créditos, es la que nos indica hacia dónde se dirige la franquicia. Vemos las alcantarillas de Nueva York, y entre ellas hay un huevo blanco con manchas verdes, y este comienza a eclosionar. Y si ya te lo estás imaginando, eso es una confirmación de que en una futura entrega vamos a ver al personaje de Yoshi, el gran ausente en esta película. Y definitivamente, con lo bien que le ha ido a esta película, es un hecho que va a haber una secuela en un futuro. Pero, ¿estará tan bien lograda como esta primera parte? Eso lo averiguaremos en un futuro. Y bien, eso es todo lo que tenía que decir de Super Mario Bros., la película. Y solo quiero decir que las compañías se tardaron mucho tiempo en entender lo que el fanático quiere ver de una adaptación de un videojuego. Y esto es ver su obra favorita adaptada de una forma fiel, sin cambios en la trama, personajes o historia en general. Y por supuesto, sin visiones políticas de por medio, simplemente entretenimiento de calidad. Porque esta es una película que va directamente al grano, ya que tiene un gran ritmo. En ningún momento es tediosa o aburrida, no necesita alargarse en ninguna parte. Sencillamente es grandiosa, y no por nada se ha convertido en un gran éxito en taquilla, uno de los más grandes de la animación. Y la película más redituada económicamente, basada en un videojuego. Y sin mucho más que decir, muchas gracias por verme y muchas gracias por escucharme. Yo soy Jackie. Recuerda que puedes comentar lo que te ha parecido este video. También puedes darle me gusta para apoyar a este canal, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que se subirá próximamente. Y una vez más, muchas gracias por ver. Buenas noches con todos y hasta la próxima. Y antes de terminar, les mando un saludo a quienes me dejaron un comentario en el último video, comenzando con Richie de Rain Lover Colors, Marcy Last, Alexandra Sandoval, Joel Dalton, Dani Tamayo, Mr. Fan del Anime, Dora Caseña, Cintia Alemán, Interesante y Soledad Sisa. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos la próxima. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Debería... no. Oh. Está bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, perdón. ¿Dónde se supone que estoy ahora? No. No. No, espera. No, no. ¡Ah! No fue real. ¿Y esta gorra?